Y en los dos sillones está el hermano Neville y la hermana Meda, mi suegra. Están hablando. Bueno, esa es la escena. Entonces, de repente el hermano Neville se levanta para irse por la puerta y él se va hacia la puerta y el Señor lo recogió en marzo del 74. Bueno, entonces la hermana Meda también se levanta para despedirlo. El Señor se la llevó en mayo del 81. Entonces ellos están junto a la puerta, le dicen a Rebeca, mira, tú ven acá. Entonces Rebeca se va ahí con ellos. El Señor se la llevó en noviembre del 06. Entonces está en otra dimensión. Y luego me señalan a mí, y tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Y por eso estoy aquí hoy. Y mientras Dios me da vida y fuerza, yo sigo. Amén. Yo soy de la cuarta edad, pero no estoy en la mecedora. Bueno, entonces tenemos una escena aquí adelante, aquí enfrente de nosotros, de el amigo Jonás, ¿verdad? Esto quizás lo han visto varias veces, pero lo vamos a masticar bien. Jonás era un israelita, era un judío, de un pueblito que se llama Gath-Hefer, un poco norte de Nazaret, en Galilea. Israel es un país muy pequeño, lo han visto en la noticia. Y efectivamente él fue el primer misionero al exterior de toda la Biblia, él fue el primero. Y nuestro profeta dice que el misionero es el llamado más alto sobre profeta. ¿Por qué creen que lo dice? Ahí dice apóstoles, que son misioneros, luego profeta, etcétera? Bueno, entonces queremos dar respeto a cada ministerio, ¿verdad? Todos estamos ungidos, se supone, con el mismo espíritu, pero hablamos un poco distinto. Ahí tenemos a Marcos y Mateo y Lucas viendo lo mismo, pero viéndolo de otro ángulo, ¿verdad? Bueno, entonces mi voluntad o voluntad de Dios es lo que estamos hablando, y ojalá que puedan captar algo que les pueda ayudar mañana y pasado. Y Jonás tenía una comisión directamente de Dios. Eso no fue un símbolo que él tuvo que andar por ahí buscando y ¿qué creen ustedes? No, se lo dijo claro. Ve, predica contra el enemigo. Su maldad está, ya no puedo más. Ve, predica arrepentimiento. Pero había un problema muy grave. Jonás era judío y el pueblo de Nínive eran gentiles. Había segregación. Ahora, yo tengo aquí este nivel. No tenemos dónde colocarlo muy bien, pero para que ustedes sepan que el nivel es el instrumento que todos requeremos. ¿Por qué? Bueno, una sola razón, y hay muchas, pero en todo el mensaje que ustedes han escuchado de William Branham, en casi toda predicación, él menciona la mujer samaritana. Y están hablando y que el agua y que el pozo y tanta cosa. Y por fin él dice, mira, ve trae tu esposo. Pero al fin del cuento, al fin de la historia, él le dice, mira, Dios está buscando los que le adoren en espíritu y en verdad. No es todo verdad, que te la sabes todo. Y no es todo espíritu, puro brinco y salto, no sabe nada. Tiene que haber equilibrio en cada vida. Ahora no se duerman, porque aquí tenemos gente capaz. Pero el equilibrio es muy importante. Y una cosa que el profeta nos ha dicho, ¿tú quieres estar más cerca de Dios? Lee tu Biblia y ora. Equilibrado. Bueno, entonces ahí lo tenemos y veremos cómo lo vamos a usar más adelante. Pero allá en aquel tiempo estaba Jonás, un judío, estaba el pueblo que eran gentiles, ¿verdad? Nínive en aquel tiempo era la capital de Asiria, lo cual hoy es la parte norte de Irak. Era un pueblo pecaminoso, malvado, cruel,
una ciudad violenta de más de 120,000 almas. Una gran ciudad que apenas a pie se recorría en 3 días. Y los asirios constantemente tirándole piedras a los israelitas. Eso no comenzó en la semana pasada. No, eso ya lleva más de 3,000 años. Los judíos siempre, ¿verdad?, agachando las pedradas. Dios es el que lleva el control. Él sabe cómo va a arreglar todo eso. No depende de Trump ni de nadie más, depende de Dios. Bueno, entonces Dios estaba enviando su profeta directamente a el peligro para enfrentar al enemigo. Ve, clama en contra del pecado. Era tiempo de arrepentimiento, ¿cómo se llama? Amonestación antes de juicio. Dios siempre manda un aviso antes de mandar el juicio. Y, por ejemplo, cuando estaba Jesús en Israel, predicó en todas las ciudades, en todos los pueblos, ¿verdad? Sanidad divina, todo lo que dijo. Pero había 3 pueblos que no les entraba la cosa, pero cabeza dura. Betsaida, Corazín y Capernaum. Ahora, desde que Israel se está volviendo al país, han reconstruido cada pueblo así como estaba en la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Pero esos 3 pueblos son puras piedras. Eso fue condenado por Jesús, ya no tiene vida. Solo en Capernaum hay un poco de gente, porque ahí lo compraron los católicos, está una iglesia y está ¿cómo se llama? Donde Jesús predicó. Pero bueno, cuando Jesús pronunció la maldición sobre Capernaum, la vida siguió. Al otro día, el sol salió, todos fueron a pescar y toda la cosa. Pero 60 años después, cuando ya se habían olvidado, llegó el terremoto y los sacudió, y hasta la fecha nadie vive allí. En 1965 el profeta estaba predicando acá en California en el mensaje Escogiendo una novia, y también pronunció el castigo, pronunció ¿cómo se llama? El mal sobre ese pueblo. Pero hoy día no les importa. Yo tengo amigos que viven ahí. Veremos si se cumplen los mismos 60 años, yo no sé. Pero ¿por qué es eso importante para nosotros? Porque en 1 Corintios 10, todas estas cosas les ocurrió allá como ejemplos para nosotros. ¿Cuáles nosotros? Él dice, a los cuales ha venido el fines de la tierra. Bueno, cuando Pablo dijo eso, él sabía que eso no iba a ser inmediato. Nosotros somos el pueblo del fin de la tierra, ¿verdad? El mundo se está cayendo a pedazos. El que no sabe eso está escondido bajo una piedra. Bueno, una vez más tenemos un mensaje de amonestación. Cuidado antes del juicio. Y es un mensaje muy sencillo que hasta este niño puede entenderlo. ¿Cuál es? Arrepentíos o perecen con los incrédulos. Así de sencillo. Necesitamos una sacudida, como nos ha ocurrido en estos días. Una sacudida para quitar esa actitud de qué importa. Esa actitud no es para aquellos. Mira, en cada grupo hay 3 clases de creyentes. Pero no se me vayan a dormir. Bueno. En cada grupo hay 3 clases de creyentes. Yo no sé quiénes son. Cuando el profeta predicó ese mensaje, él pudo haber tenido aquí unas cachuchas blancas y azules y rojas y decirle a los diáconos, mira, esos blancos me los ponen para ahí y los rojos acá, y entonces ya hubiéramos sabido. Pero así no fue. Él predicó el mensaje, ahora ustedes decidan cuáles son. Entonces, somos muy buenos para juzgar y fácilmente podemos mirar, bueno, yo sé cuál es él. Y ella, pues ni hablar. Pero ¿cuál eres tú? Es lo importante. Entonces, que Dios nos ayude, porque tenemos
la escritura, Hebreos 13:8, Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Está muy bien, ahí lo tenemos en cada carta y cosa. Pero eso es lo que el mundo ve en nosotros. El texto de nuestro para hoy, más bien sería Gálatas 1:8. Usted viva conforme a ese versículo. Luego el mundo va a decir cuáles somos. Ahora, para los que no leen o no saben, Gálatas 1:8 es cuando Pablo había estado de misionero, pasó por ahí esa región, bautizó un poco de gente, volvió a los cuantos meses y vio que la cosa estaba ya descarrilada, algo andaba mal. Y entonces lo que había pasado es que habían venido unos vivos judaizantes. Bueno, Pablo está bien, pero tienen que venir por nuestro caminito para llegar. Él dijo, mira, si yo vengo en 15 días, o llega Sanders, o el mismo pastor, ¿verdad? Lupito, o cualquiera, si viene William Branham, si viene un ángel aquí mismo y predica distinto a lo que ya les he dicho, va para el infierno. Ahora, alínense con eso y todo va a salir bien. Bueno, vamos a ver cómo avanzamos. No será muy largo, pero queremos darles algo para que puedan masticar bien. En 1 Juan 4:20 dice, si un hombre dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, no importa el por qué, yo amo a Dios y odia a su hermano, él es un ¿qué? Mentiroso. ¿A dónde van los mentirosos? Entonces, el que no ama a su hermano, al que está viendo, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? Dios es algo sobrenatural. La confesión se hizo aquí anoche, sobrenatural. Con el tiempo esas vidas van cambiando, ¿verdad? Bueno, entonces Jonás era el hombre de Dios, ¿verdad? Tenía una decisión clara, un mandamiento de Dios. Ve allá, predica. Yo conozco la segregación, yo conozco tus dudas, yo conozco toda tu vida. Vete de todas maneras. Pero acá en el verso 3 dice, o sea, después de tener el mandato correcto, y Jonás se levantó al día siguiente, ¿para qué? Huir de la presencia de Dios. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope, se fue allá al puerto donde están los barcos, y por fin halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje con un diezmito que le dieron, entró en el barco con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, no lo vamos a juzgar, quédense quietos, vamos a ver qué pasó aquí. No era cualquier persona, era el profeta de Dios para la hora, la boca de Dios. La cosa no se veía bien. Dios, bueno, estamos aquí en Agua Prieta, dice, mira, ve allá a Dallas, Texas, por ejemplo, queda al noreste. No, pero Señor, esa gente, puro gringo y pura gente que me va a dar pedradas. Mejor me voy acá, ¿cómo se llama? A la costa, ¿verdad? Ahí donde están los hoteles buenos, hay comida buena, y son mexicanos y son de mi raza, y ahora no me van a dar pedradas. 180 grados opuesto. Entonces lo que pasa aquí, no se rompió la relación, solamente el compañerismo. El profeta dice, y no me salgan con eso que di lo que dice, porque yo sé lo que dijo. Yo lo he oído. Él dice en una cierta cinta, dice, profetas ungidos toman decisiones erradas. No son Dios, son humanos. Entonces, él bajó al puerto y buscó una nave que iba para Tarsis, allá. Y ya sabía lo que Dios le había dicho el día anterior. No era que se le olvidó o que, bueno, llegó en lenguas y bueno, tú sabes, no, fue en su idioma.
Las naves de aquel tiempo eran grandes y eran de madera y había ciertos meses que no podían viajar porque el viento estaba opuesto, no tenían motores. Entonces, llegó a la hora correcta, acá, un barco para allá, le dieron un boleto de turista, se subió al barco. Ahora, cuando ellos están navegando, están siempre viendo los cielos, porque no van a lanzarse a una tormenta, perder el barco, ¿no? Bueno, todo bien, salen y a los cuantos kilómetros, como a las 3 o 4 horas, llega una tormenta, de lluvia y viento, como hubo aquí el otro día, ¿verdad? Bueno, entonces ellos comenzaron a orar a sus dioses, prendiendo sus velitas. Sus velitas, rosario, contando las bolitas. Y nada, la lluvia sigue. ¿Y dónde está ese turista que admitimos? Tráelo pues, a ver si el Dios de él nos escucha. Bueno, ustedes pueden leer todo el cuento, pero la cosa es que cuando le han preguntado, oye, esta tormenta, yo soy la razón, yo soy el culpable. Mira, si solamente me lanzan al agua, se calma. No lo pensaron 2 veces. Lo ataron y al agua. Ahora, la Biblia dice que Dios tenía un pez especial. No vamos a estar discutiendo cómo se nombraba, era un pez especial. Y lo tenía como a 10 metros abajo de la superficie, ahí venía siguiendo el barco. Porque venía ungido por Dios. Entonces cuando lanzan a Jonás, casi ni se moja porque de repente está en la panza del pez. Listo. Ahora, él no sabía cuánto tiempo iba a permanecer ahí, ¿verdad? Y la cosa pues estaba viendo mal, ¿verdad? Este pez especial lo tragó. Es que con Dios no hay sorpresas. Con nosotros sí. Yo no sé si me van a dejar pasar la frontera. Se supone. Usted piensa llegar a su casa esta noche o mañana, pero no se sabe. Pero con Dios no hay sorpresas. Bueno, entonces era un pez especial y lo más especial que había oxígeno ahí adentro y él podía vivir, ¿verdad? Bueno, ahora está en el pez, está oscuro, no ve nada y pronto aprendió a cerrar la boca porque puro vómito de pez, ¿verdad? Podía oír, podía sentir, uy, todo eso está raro. Y tenía alga marina por todos lados, estaba oscuro, tenía síntomas. Y tenía mucho tiempo para reflejar en la decisión del versículo 3, ¿verdad? Porque ahí se apartó, huyó de la presencia de Dios. Ahorita lo vamos a arreglar, no se espanten. Entonces él, con los ojos cerrados, estas síntomas, todos son vanidades mentirosas. No, estaba muy vivo, podía tocar, podía con la lengua, podía oír y tenía oxígeno. Bueno, entonces comenzó a orar, pero en serio. Ustedes saben que la cruz tiene 2 palos, ¿verdad? El largo y el corto. La vida, la oración suya es el palo largo. Si usted se mantiene en oración, Dios se ocupa del horizontal, ¿verdad? Entonces él está orando, y bien, ahí está toda la oración, tú sabes, Señor. Salomón dijo, y bueno. Y esto que está experimentando no era parte del boleto de $5 que compró. No, que hay circunstancias bien raras. Y las circunstancias eran real. Él tuvo que ignorar su realidad presente y enfocarse bien. No tenía Biblia, no tenía iPod, no tenía librito de palabra, no tenía nada. Solo la palabra que había aprendido lo tenía en la cabeza. Y estaba enfocado en la palabra en su memoria. Bueno, entonces él no sabía que apenas iban a ser 3 días. No,
esto es para siempre, ¿verdad? Pero él está orando y orando. Bueno, el profeta dice, los diablos tiemblan cuando el santo más débil se va de rodillas. ¿Qué poder y privilegio ha sido dada a la iglesia del Dios vivo cuando usted se cae de rodillas y ora? Hasta los diablos tiemblan. La oración del más débil, el que se rindió anoche, por ejemplo. En otra parte dice, y el cristiano más débil aquí este día puede derrotar a Satanás en cualquier lugar, cualquier tiempo, bajo cualquier condición, con así dice el Señor. Eso es para todos. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué estaba Jonás en esta situación? Bueno, aparentemente le había dado la espalda a la responsabilidad, ¿verdad? Estaba evadiendo su mandato. Corrió de la responsabilidad, corrió de la presencia de Dios, corrió de la voluntad de Dios. Optó por su voluntad y la voluntad de Dios la dejó atrás. Solamente se rompió el compañerismo, no la relación. Cada uno de nosotros tuvimos que tomar una decisión esta mañana. ¿Qué color me pongo? ¿Si me peino o no me peino? Y algunos no se peinaron, bueno, ahí a ustedes. Pero algunos se quedaron en la cama o ahí en una mecedora con el control remoto, ¿verdad? Porque a cierta hora tienen que pisar el botón. No importa lo demás, no importa nada de lo que dice Pablo, ellos siguen otro espíritu. Bueno, entonces, cuando él escogió, tomó esa decisión, estaba dispuesto a pagar un precio, pero él no sabía qué tan alto sería el precio, ¿verdad? Él escogió irse en otra dirección opuesta. No simplemente que si voy a esta iglesia o a esta. No, él se fue a los 180 grados de diferencia. Y seguramente pensó, bueno, allá en Tarsis tiene que haber mucha gente pecadora. Voy allá, le voy a predicar, no va a haber nada de oposición. Y Dios hubiera bendecido la palabra. Pero obediencia siempre es mejor que el sacrificio. Y cada uno tenemos testimonios, ¿verdad? Entonces, en todas las iglesias de aquí de Agua Prieta están usando una Biblia muy semejante a esta. Esta historia está en su Biblia. No es que tenemos la opción en una Biblia especial, no, palabra de Dios parejo para todos, ¿verdad? Entonces, pero hay sanidades en la iglesia católica y en la apostólica. Hay sanidad, hay señales, ¿verdad? Creen que están aproximándose a Dios. Dios honra la fe. Bueno, entonces, pero Dios tiene una manera provista en su palabra para nosotros. Nosotros, ¿verdad? Al ver que son 5 venidas de Elías y que Dios había indicado a este varón como el cuarto, pues le seguimos. No importa qué dijo, adelante pues, él viene de Dios. A ver, en el mensaje Sediento por Vida del 60, y esta gran columna de fuego, el ángel de Dios, el Logos que salió de Dios, que guió a los hijos de Israel en el desierto, cuando eso vino entre el pueblo, se separó y lenguas de fuego sobre cada uno, ¿verdad? Dios dividiéndose para cada uno. Eso debiera partir el corazón de cualquiera. Dios, ¿verdad? Partiéndose para que pudiera bendecir a cada uno, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí la corriente. Dice, ahora entienden por qué yo estoy parado por la unidad de toda iglesia. Bueno, eso como que todos van a entrar, ¿verdad? Toda iglesia, toda iglesia del evangelio completo, todo creyente. Él vino a alimentar a los creyentes. ¿Ven? Dice, debiéramos ser de un solo corazón, un solo pensar, y no importa cuánto diferimos en las escrituras. Porque si pasamos un papel aquí para ver quién quiere cuál cosa, va a haber mucha diferencia. No somos iguales. Dice,
¿cómo dice aquí? No importa si diferimos en las escrituras, y eso puede ser, ¿verdad? Uno lo ve de esta manera, otro lo ve de esa manera, pero en principio debemos estar parados, ¿verdad? Como un gran ejército de Dios marchando. No en fila india, pero a lo ancho, ¿verdad? Porque Dios ha probado que está ignorando tu doctrina. Pero la razón que hay división entre este pueblo aquí sentado, por doctrinas. Un líder nos lleva por acá, otro por allá, y con citas, con escritura favorita. Y que todos son de Malaquías 4. No, por favor, volvamos a la palabra. Él está ignorando, él ha probado que está ignorando tu doctrina, porque te dio el Espíritu Santo, y la Biblia dice que le dio el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, obedezcamos la palabra y para adelante. Ahora, si yo lo obedezco en mi forma peculiar, y usted lo obedece en su forma peculiar, y nos dio el Espíritu Santo a ambos, debiéramos ser suficientemente cristianos, hermanos y hermanas, para agarrarnos de los brazos y marchar para un gran propósito, el Evangelio. No para prenderle velas a nuestro líder, sino por el Evangelio. A nosotros Dios nos ha revelado los secretos del reino. Amén. Y Dios no tiene responsable a aquellos afuera como lo tiene responsable a ustedes. Nos ha mostrado toda la verdad. Ahora vivámoslo. Nos ha confiado sus secretos, ¿verdad? Ahora, Dios tiene una voluntad perfecta y una voluntad permisiva para cada uno. El mensaje, Dios cambia su modo de pensar, el año 65. Nosotros tratamos de obrar en la voluntad permisiva, ¿eh? Y Él lo permite. Pero también si tomamos su voluntad permisiva, aunque no es correcto, Él hará que su voluntad permisiva obra para bien, para glorificar su voluntad perfecta. En otra parte dice, debemos sujetarnos a su voluntad y su palabra. No le pongan pero, créanlo. No busquen otra vía corta. Tomen la palabra así como es. Muchos quieren dar la vuelta, llegar de otra manera, y cuando lo hacen se descubren que están siguiendo y Dios los está bendiciendo y están obrando en su voluntad permisiva y no la voluntad perfecta de Dios. Entonces yo viajo mucho y me preguntan en veces, bueno, hermano Jorge, ¿cómo puedo yo saber y conocer la voluntad perfecta de Dios? Pues todos quisiéramos saber eso, ¿verdad? Bueno, aquí está un ejemplo. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios siempre corren en paralelo. Nunca se pelean, no, siempre en paralelo, por acá y por allá, pero siempre iguales. Están de acuerdo, ¿verdad? Algunos tienen una porción de la palabra de memoria, muy exacto, pero los cables se han cruzado y despliegan un espíritu contrario. No hay armonía con lo demás de la palabra. El profeta dice, mira, cuando tú lees tu Biblia, puedes ver a Jesucristo en cada cosa. Ahora, si tú estás viendo otra cosa, pues hay que arreglar el espíritu, ¿verdad? Entonces, como dije antes, Jesús allá con la samaritana, Jehová está buscando los que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, al profeta le hace la pregunta en el 61, ¿cómo siente usted que es la mejor forma de saber la voluntad del Señor en asuntos importantes? Buena pregunta. Él dice, bueno, amigo, les diré, la mejor forma de encontrar la voluntad de Dios en cosas importantes es la oración. Ahora, no se pierdan, esto sigue. Aquí es como yo lo hago, dice él. Yo llevo ese asunto ante el Señor y siempre ha sido mi fuerza. Yo espero en el Señor. Bueno, ya vemos oración y esperar. Espero en el Señor a ver qué dice Él.
y me dejo ser neutral. Ah, pero cuando tú quieres el carro blanco, no ves nada más que el carro blanco. Eso no es neutral. Neutral, Dios el que me des. O la novia que me des. ¿Verdad? Neutral. Orar, esperar, neutral. Bueno. Y no tomo ni un lado ni el otro. Entonces, si yo estuviera en lugar suyo y no tuviera estas visiones del Señor, yo esperaría al Señor y diría: Señor, muéstrame cuál es tu decisión. Y luego, en la manera que yo sienta ir, entonces espera otro tiempo. Oye, ahí 3 veces esperar, puro esperar. Pero es Dios hablando, no son sugerencias. Ahora, Padre, en mi corazón, tú sabes que no importa cualquier lado, quiero saber tu decisión. Entonces acá con Jonás, Dios hizo que su voluntad permisiva diera la vuelta para cumplir su voluntad perfecta, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, aquí en el versículo, a ver, en el 1 está todo el problema, en el 2 está su oración. Aquí, a ver, al final del verso del capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un pez y estuvo 3 días y 3 noches, está ahí orando. Y al final del capítulo 2, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, ya está bien cocinado, ¿verdad? Puro vómito de pez, pero todos lados. Usted sabe, cuando viajan con un niño se le pone difícil, ¿verdad? Bueno, entonces Dios mandó el pez y lo vomitó. Y cae en arena seca. Ya está cubierto de vómito, dando vueltas maromas en la arena. Terrible. Qué profeta. Él no tenía apariencia de profeta. Habría que llevarlo allá al lavacarros y dar una buena sacudida, ¿verdad? Ahora aquí se van a estorbar un poco, porque el profeta en algunas veces cuando él habla de todo esto, él dice: bueno, es que el pueblo de Nínive adoraba el Dios del mar, y aquí venía el pez, sacó la lengua y ahí viene el profeta, y por eso se arrepintieron. Pero escuchen bien, ahí dice, eso lo leí en un libro. Bueno, entonces yo voy a la Biblia y no dice eso. Aquí dice que el pez lo vomitó. Y en el 3:1 vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, donde te dije, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, entonces, el caso es que él tuvo segunda oportunidad. Usted quizás no tenga segunda oportunidad. Por ejemplo, cuando salió la película de los 10 mandamientos, eso fue muy allá, en el año 55. Y ahí en el pueblo próximo a Jeffersonville había un cine donde lo estaban mostrando. Y algunos creyentes del tabernáculo se escaparon y fueron a ver el cine. Volvieron y le dicen: mira, hermano Branham, es un tremendo cine, usted debe ir a verlo. Y bueno, entonces por fin él arregla, él se va con su esposa y con Rebeca de 9 años. Ahí van y se sientan a ver el cine. Era un cine como la mitad de esta congregación, pequeño. Entonces él está viendo la pantalla y de repente llega la columna de fuego, ¿verdad? Y era tan real, tan igual que lo hicieron, él se levanta y se quita el sombrero. Creía que era Dios, ¿verdad? Ah, no, es un cine. Bueno, se sentó. Entonces, ya terminando el cine de 4 horas, se van a casa y Rebeca está llorando. Era una niña muy sensible. Entonces él le dice: pero hija, ¿qué pasa? Te llevé al cine y te compré el... No, pero papi, mira, para ella era como un, ¿cómo se llama? Noticiero. Papi, ¿no te fijaste que cuando Moisés dice: todos los que están al lado de Jehová vengan conmigo? Entonces se oye la palabra y se ve que van para allá. Pero ella se quedó viendo los que no se movieron, porque de ellos, ¿verdad? Le tuvo lástima.
Entonces él le dice, mira, que esto sea un momento de instrucción. Cuando Dios te dice algo, te mueves. No esperes una segunda oportunidad. Ahora aquí Jonás tuvo segunda oportunidad. Dios ha dado segunda y tercera y cuarta oportunidad a muchos de ustedes. Pero mejor muévete la primera vez. Entonces él, ¿verdad? Se dio un buen baño, compró ropa nueva y fue a Nínive. Ok. Y el capítulo 3 registra la reacción del pueblo. Se arrepintieron bajo la predicación de la palabra de Dios. El avivamiento más grande de toda la historia. Todo el pueblo de 120,000 le dieron la vuelta y pusieron atención. Tuvieron de dónde escoger. O nos arrepentimos o perecemos, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme arreglar bien aquí. Pero 150 años después, se habían apartado completamente de Dios. El pueblo americano ha tenido su tiempo de arrepentimiento, de seguir el mensaje de Dios, pero ya se están olvidando. El mundo entero se está olvidando de Israel, ya le está dando la espalda, no importa, pero la palabra sigue siendo palabra. El que te bendice, yo bendeciré, y el que no, ya saben. Bueno, completamente se apartaron de Dios 150 años después, se habían olvidado de la misericordia de Dios, y Dios permitió a los babilonios que vinieran en el año 621 antes de Cristo y destruyeran el pueblo. No tenían pólvora, no tenían bulldozer, pero lo destruyeron. Bueno, y tal fue la destrucción que las ruinas apenas se descubrieron hace más de 100 años. 2500 años, ¿y dónde está Nínive? Puro polvo. Tal odio para destruir. El mismo Scofield dice, tal es la manera de Dios. Cuando la luz es rechazada, ahí viene la destrucción. El profeta profetizó en el año 56, cuando este pueblo era pura tierra, ¿verdad? No se conocía el pavimento, en el 56. En aquel tiempo el profeta profetizó, dice, este año venidero, América tomará la decisión, a seguir a Dios o darle la espalda. Ahora, de allá para acá son muchos años, pero hemos vivido para ver el cumplimiento de esa profecía. Le han dado la espalda. Pura perversión. En el año 64, en 1964, el profeta dijo, si la cosa sigue como camina ahorita, en 50 años será una locura total. Ese círculo se cerró en el año 2014. Ya tenemos 11 años en pura locura. Por todos lados. Yo paso tiempo en el aeropuerto, se ve de todo. Bueno, entonces Dios siempre manda el aviso primero. Y nosotros hemos vivido para ver el cumplimiento de esa profecía. Bueno, Jonás en verdad fue una parte crucial de un cuadro mucho más grande. Tal es el caso que el Señor lo repitió acá en Mateo capítulo 12. Otra persona que tuvo otra oportunidad fue el amigo Moisés, ¿verdad? Porque nosotros, siendo tan juiciosos y tan rectos con la palabra, si alguien erra, para afuera. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia que tú quieres para ti y no lo muestras para el prójimo, verdad? Ahora, aquí está una oración del profeta en un mensaje que ustedes tienen por ahí, el discernimiento del Espíritu. Está orando. Dice, y estamos aquí en esta mañana, Padre, juntos, reunidos, con el propósito de saber, y mejor dicho, estudiar para saber la voluntad de Dios y qué debemos hacer para hacer Cristo real al pueblo de esta generación. Esa era su meta. ¿Cómo puedo yo abrir la Biblia? ¿Cómo puedo yo hacer Cristo real al pueblo? ¿Verdad? Sigue, dice aquí, conociendo de verdad que en el día del juicio seremos traídos, los ministros, seremos traídos cara a cara con esta generación.
Y siendo ministros, seremos jueces. Y aquel pueblo al cual hemos hablado, su actitud hacia la palabra que le hayamos traído, determinará su destino final. No es solamente de acá, es de allá. Por lo tanto, Señor, en ese día seremos juez en pro o en contra de la generación a la cual hemos predicado. Eso sí es fundamental. Bueno, Moisés, él estuvo 40 años en el palacio de Faraón, ¿verdad? Tiene el nombre de Moisés porque una princesa pagana lo sacó del agua, le dio el nombre y hasta la fecha. Bueno, entonces él estaba a un paso del trono, tenía sirvientas, tenía de todo, una vida de lujo. Pero estaba en una jornada, ¿verdad? El profeta habla, este gran siervo Moisés en el año 55. Ahora Moisés, después de tomar la situación en su propia mano, descubrió que era un fracaso total. Corrió de la presencia de Faraón, corrió de la presencia de Dios y estuvo allá en el desierto extranjero por 40 años. Se casó con una mujer etíope y ella era de carácter fuerte. Ajá. Y Moisés tenía carácter fuerte. Ese era su problema. Me imagino que no había mucha paz allá en el desierto en aquel tiempo. En otras palabras podríamos decir, era difícil y no siempre placentero, pero era el programa de Dios. Bueno, seguimos por acá. Dice, ahora si usted piensa que se casó con una mujer de temperamento fuerte, no se oye ningún amén. Todas son mexicanas hermosas y no dicen nada. Si usted piensa que se casó con una mujer con temperamento fuerte, quizás Dios te está queriendo aplacar. Y viceversa. Bueno, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba metiendo en la mente del hombre cuál era el programa de Dios. Imagínense, Dios usando una mujer de alto temperamento, que todo tenía que estar bien, nada de cable, nada, no, todo como el violín, ¿verdad? Usando ese tipo de mujer para poner un poco de cosa correcta en la cabeza de su gran profeta Moisés. Es que Moisés y todos los profetas eran humanos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí dice, Moisés estaba allá esperando, apacentando las ovejas ¿cómo se llama? Del suegro. Un cuadro perfecto aquí ante nosotros de un creyente apartado del compañerismo de Dios. Ahí estaba, sin compañerismo, ni una sola cosa en 40 años que Dios hizo por él. Él estaba apartado del compañerismo. Y aquí podríamos meter, ¿y qué de los que están apartados del compañerismo de hoy? Están haciendo su propio compañerismo, su propio ídolo, su propio etcétera, contrario a las palabras de Pablo. Bueno, ahí estaba. Y cuando la iglesia se aparta del compañerismo con Dios, terminan los milagros, terminan las señales, las maravillas, el avivamiento. Dios sigue caminando sin ellos. La cosa que hay que hacer, o sea, el remedio para no encontrarse en tal situación, es mantener el amor de Dios en tu corazón. Mantén el compañerismo con Él y Él hará que todas estas cosas se arreglen a medida que vayamos madurando. Ahora este niño aquí en la primera banca quisiera tener las llaves del carro, ¿verdad? Todos tenemos ese problema con los niños. Quieren tener el cuchillo, quieren tener muchas cosas. Se le da cuando se maduran. Y nosotros vemos cosas en el mensaje. Eso tiene que ser así, porque yo dije o porque
según apóstol dijo, quien sea. Pero ¿quién dijo? Cuando maduramos, Dios nos va a mostrar lo que necesitamos, no a la hora que tú quieras. Entonces Moisés, apartado de compañerismo, nada de compañerismo, allá en un país extraño, entre extraños, no era su pueblo. Ahora fíjese bien, él no era de ahí, él era judío y estaba casado con una mujer fuerte. De donde vino Moisés, no había nadie que le dijera nada. No, lo que tú digas, Moisés, ¿verdad? Ahora está acá y está apacentando ovejas. Y nosotros siempre oímos que las ovejas tienen una naturaleza muy apacible, tan lindos que son. Pero algunos de ustedes conocen que no son tanto así. Aparte, apestan. Y él está allá todo el día con esas ovejas ahí. Bueno. Pero acá está, ¿cómo se llama? Séfora, cuidando la casita. Que era una casita como esta, que entra el agua, entra el polvo, lo que sea. Y ella limpiando la casita. ¿Eh? Llega Moisés y lo primerito que le dice, mira Moisés, con todo respeto Señor, pero los zapatos allá afuera. Y estoy tratando de mantener aquí la limpieza y tú llegas con toda esa mugre. ¿No? Y todos los días igual, porque él tenía la cabeza dura. Bueno, entonces un día está con las ovejas y está allá y está una zarza como el tamaño de la bocina y está ardiendo un fuego y sigue el fuego y las demás matas no, y él se acerca, se va acercando y de repente, Moisés, sí señor, quítate los zapatos. Ya venía con esa instrucción. Bueno, entonces estaba ya en un extranjero, ella era etíope, él era judío, completamente apartado del alcance de Dios aparentemente, y Dios sabiendo todo el tiempo que no importa qué tan enredo hiciera él del programa de Dios, Dios sabía cómo enderezarlo. Pero le costó. Entonces no se vayan ustedes por allá. Bueno, a mí me gusta aquella vecina, pues es más bonita que las de aquí. No, te va a costar. Regresa. Bueno, entonces, volvamos acá con el amigo Jonás. A ver, cuando usted quizás no entienda algo que está ocurriendo en su iglesita o en su vecindad, algo que parece que está fuera de orden, cuidado, puede ser una parte de un cuadro más grande, donde Dios está arreglando las escenas, ¿ya? Y cuando Él deja que la cosa corra y corra y corra, y de repente aparecen cosas de cada persona, no me gusta, y comienzan las pedradas, el pastor que sabe, Él deja que eso corra para que se manifiesten los espíritus. Entonces hay que tener cuidado cuando algo no te parece a ti, déjalo quieto. Dios no me ha llamado a arreglar todo, ni a nadie. Pareciera que el hombre de Dios, el profeta de la edad, el mensajero ungido, parece que estaba descarriado y que había salido de la voluntad de Dios. Eso parece cuando uno lo lee, ¿verdad? Pareciera así porque nosotros como mortales, individuos con un seso de canario, pequeñito. No, yo me sé mucho, yo tengo título, yo soy tal. No, tú no eres nadie. El día que tú mueras, el sol va a salir igual. Y lo que pasa es que nosotros pronunciamos un juicio en un caso que no sabemos todos los detalles, ¿verdad? Cuando uno camina aquí por el aeropuerto y se ve gente que tiene la cosita en el oído, y están hablando y no hay nadie. ¿Con quién habla pues? Ahí van hablando y hablando. Entonces yo solamente oigo
la mitad de la conversación, ¿verdad? Entonces yo puedo armar ya el juicio en saber solamente la mitad. Y así somos nosotros. No conocemos el cuadro entero de Dios. Salmo 46:10, están quietos. Yo soy Dios, no ocupo tu opinión. Bueno, muy poca gente de cualquier generación conoce el valor del mensaje de Dios en su propio día. ¿Podemos mirar atrás? No, si miramos hacia atrás, tenemos 2000 años con Hechos 2:38. ¿Y por qué no toda la gente se bautiza así? Por maestros que han sembrado cizaña. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos a Simeón allá junto al templo. Él vivía pegado al templo, compartían la misma pared. Este Simeón era viejo y él ya, pues la ruma y la cosa. Y Dios dijo, mira, tú no vas a morir hasta que tus ojos vean la salud de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando tenían, vamos a decir, el jueves, no sé qué día, presentación de niños, él salía, porque Dios le había dicho algo, no sabemos qué le dijo, pero él estaba esperando alguna señal en particular. Él salía y veía esa cola de madres. Aquí no hay nada. Y volvió a la hamaca. Pero un día salió, ahí está. Y fue y se para junto a María y José. Solo María y José y Simeón sabían de qué se trataba. Los demás, nada. ¿Me prestas el niño? Sí. Y él dice, Jehová, mis ojos han visto. Recoge tu siervo. Bueno, él era uno de los pocos que reconocieron el valor del mensaje del día presente. ¿Amén? Bueno, entonces, ahora no se duerman. El pastor ya me dijo que aquí nos están cobrando el parqueo, todo gratis. Esta ciudad de Jeffersonville, en el día del juicio, tendrá cada razón muy alto por los centenares y centenares de sanidades hechos aquí mismo. Un tabernáculo donde había asiento para quizás 200 personas. No era como esto, ¿no? Pequeño. Dice, correcto, señales y maravillas, la aparición del ángel ahí en el río, los periódicos lo anunciaron, y aún con todo eso, la gente no cree. ¿Por qué? Algún día yo tendré que irme de aquí. Dice, en aquel tiempo, dice, yo tenía 48 años. ¿Por qué la gente no puso atención en la foto, verdad, de la columna de fuego? ¿Por qué no captaron eso rápidamente? ¿Por qué no captan estas cosas? ¿Por qué no captan las profecías y todo lo que estaba diciendo? Saben ustedes que no lo pueden hacer hoy, pero un día cuando yo me vaya de este mundo, y cuando yo me vaya, lo van a reconocer. Ustedes jóvenes, pongan atención. Entonces podemos decir, este día se ha cumplido este dicho, ¿verdad? En otro mensaje, porque vamos a hablar lo que dijo, ¿verdad? No vamos a inventar. Yo no me gano nada con inventar nada, no. Dice, ¿qué hicieron los luteranos cuando murió Martín Lutero? Se encontraron con Satanás e hicieron una adivinación y murieron. Nunca hubo nada, solamente un grupo de gente. Ahora, un mensaje muy clave, el mundo cayéndose a pedazos, acá en el 63, en Nuevo México. Dice, ustedes quizás no crean esto, pero está en cinta, está grabado. Escuchen unos días de hoy y verán si es verdad o no. Un día cuando aparezcan las luces del atardecer y ya es demasiado tarde. Y van a decir, ese hombre pudo haber tenido razón, pero entonces ya es demasiado tarde. Como dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, dice, Dios les mandó profetas por todas las edades, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ustedes con cada profeta? Dios mandó el profeta y ustedes lo metieron a la tumba. Y en otra generación, cuando despiertan y se dan cuenta que era profeta, entonces ¿qué hacen? Pintan la tumba.
Eso lo hacen todos los días aquí en el centro. Esa iglesia católica siempre pintadita, todo limpio. Dice, entonces hacen una tradición de su vida. Entonces él hablando otra vez dice, y eso es exactamente lo que había hecho Israel. Moisés hicieron una tradición de su vida. Ahora, ayer fue el día santo de Israel. Todos los judíos por todo el mundo adoran el día sábado. Bueno, y mandan su calendario, su cosa, para que todos estén leyendo misma palabra de Moisés cada sábado. Según que eso es unidad. Todos en todo el mundo están leyendo lo mismito, tradición de Moisés. Dice, eso es lo que nosotros hemos hecho con Martín Lutero, con Juan Wesley y con otros hombres. Ajá, ¿y esos otros hombres quién serían? Para cuando despiertan, ese día ya pasó y estamos en otro tiempo. El sistema entero ha obrado así desde el principio. Sistemas hechos por hombre. Bueno, eso lo dejamos quieto, ustedes analicen. Jonás era profeta de Dios, pero era humano. Él buscaba la vía más fácil, ¿verdad? Sin presión, que todos estuvieran de acuerdo con él, con palmaditas. Muchas veces Dios nos indica su voluntad y entonces nos ponemos a discutir con la esposa, con la suegra, con el pastor, con mucha gente, para que tengamos apoyo, ¿verdad? Y queremos votar a ver cuántos están de acuerdo con nosotros, buscando la manera más fácil, como Jonás. El profeta dice, tendrás que luchar muchas veces para hacer la voluntad de Dios. No siempre es fácil, pero produce el mejor resultado. Bueno, entonces hoy día cada uno de nosotros, leyendo la Biblia, leyendo el mensaje, podemos tener una revelación, una doctrina, una guianza, una promesa de aquí mismo de la Biblia, ¿verdad? Pero si eso no está en el tiempo correcto de Dios, fluyendo en la economía de Dios, en el plan de Dios para la hora, ¿verdad? Estarán luchando contra la voluntad de Dios. Estarán huyendo de la presencia de Dios, pensando que están bien, creyendo que están bien, y habrán escogido su voluntad y no la voluntad de Dios. Todo tiene que compaginar la voluntad, la palabra y el Espíritu de Dios. Bueno, entonces estamos viviendo en la Odisea bien oscura. Es difícil creer que estamos viviendo en la Odisea oscura cuando todos tenemos el celular, tenemos tarjeta de crédito, muchos tienen carro, nos vestimos bien. No, estamos viviendo en tinieblas. Porque muchos años atrás, en el año 59, el profeta andaba predicando en Puerto Rico, en Jamaica, etcétera, las islas. Y con él venían algunos americanos. Y años después, uno de los americanos que andaba con él dijo, ay, sí, anduvimos por allá predicando. Y dice, un día yo tuve 4 horas con William Branham. Y estábamos hablando del mensaje, etcétera. Y dice, yo le hice la pregunta en el año 59. ¿Por qué habla usted tanto del año 77? Y el profeta le dice, mira, cuando yo estuve viendo los años, o sea, estoy viendo el calendario, y cuando llegó al 77 estaba tan oscuro que yo no pensaba que ningún creyente